¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Ustedes, yo, un grupo de amigos que nos reunimos generalmente un rato antes, un rato después de la cena en mi taller. Y bueno, como ya saben los amigos de siempre, hablamos sobre cuestiones técnicas, herramientas, desarrollamos temas acordes a nuestros oficios, plomería, electricidad, gas, mecánica, en fin, lo relacionado a la antigua escuela, cosa que nos apasiona, nos gusta, como son las herramientas y los fierros. Esta es la presentación que hago siempre, por si algún amigo nuevo se acerca, el saludo afectuoso y fraternal a los amigos de siempre, como son mi amigo Daniel de Balcarce, el amigo de MHC Tools, el amigo Adriano, el amigo Adrián, el amigo Miguel, el amigo Edgardo Rosso, el amigo Eugenio, el amigo Adrián, el amigo Leo, el amigo Leonardo, mi amigo Leonardo, el amigo Fer, el amigo Nico, Juan Ignacio. Juan Ignacio, te respondí por Instagram, hacía un tiempo que no hablábamos, amigo, te mando un saludo. Bueno, entre tantos que por ahí soy ingrato porque hay comentarios, comentan siempre y por ahí en el momento me olvido, dado que bueno, la vorágine de hacer un videíto, créanme que a veces conlleva a que uno se olvide de algunas cosas, algunos datos, algunas cuestiones, porque es una charla de taller, pero me tengo que imaginar que ustedes están del otro lado y por ahí uno se olvida un poquito. Este no es el último programa, no es la última charlita, no es el último video del 2022, así que por hoy no van a tener el saludo de cierre, sino bueno, por ahí si algún amigo mañana no se conecta, le mando un saludo, le deseo muy feliz año, pero mañana voy a hacer algún videíto desde el tallercito, dado que bueno, fue un lugar que recuperé este año, ya todos saben la historia. Bueno, los amigos que están desde la primera hora la vivieron minuto a minuto, pero bueno, voy a hacer un videito desde ahí para mostrar las mejoras, para mostrar herramientas que se incorporaron, cosas que he ido haciendo. Entre paréntesis, mi hilera 200, la IL, está guardada allá, para que tengan una idea de cómo es funcional el lugarcito. Así que bueno, nada, hoy vamos a hablar un poco de llaves combinadas, de una marca que por ahí no me escucharon hablar demasiado, pese a que le he hecho muy buena fama a una pinza, y es mi querida pinza de 2 posiciones de la línea Biasoni de 8 pulgadas. Bueno, este es un juego de llaves, tengo en este momento en mis manos la de 18 y andan dando vueltas un par de unidades más que agarré como para hacer la charlita, que bueno, es una herramienta que no ha perdido demasiada calidad con el paso del tiempo. Yo esta llave la tengo aproximadamente del año 2015, fue la primera hora que llegó Biasoni, al menos tuve la toma de contacto yo, y créanme que ha sido muy buena, podría ser herramienta principal de cualquier tablero, de cualquier taller. Ha ido perdiendo quizás algunos detalles de terminación, pero tiene la anatomía prácticamente de la Baco PU nueva. Tendría que haber agarrado la 18 de Baco nueva para que se vean exactamente los parecidos, salvando algunas dimensiones del cuerpo, de la anatomía de la llave, pero pretenden tener ese estilo. Créanme que lo han logrado. Ha sido una muy buena opción para talleres que han estado comenzando y bueno, han dado muy buen resultado las llaves, los tubos. A mí el juego de tubos me dio muy buen resultado, muy parecido al Irimo, no así las francesas. Créanme que francesas genéricas chinas tienen menos juego que la Biasoni de actualidad, lamentablemente es así. También me han defraudado algunos destornilladores de la marca Biasoni, pero bueno, en líneas generales, sabiendo elegir las unidades y bueno,
haciendo una toma de contacto frecuente, dado que por ahí yo estoy describiendo esta llave del año 2015 y la de la actualidad no es tan buena. Pero es una empresa que ha mantenido la calidad y bueno, se podría decir que si uno tiene un taller y la va a usar en forma profesional, podría andar muy bien como herramienta principal del tablero, dado que bueno, los que me conocen saben que soy de tener una herramienta, una línea de cabecera y después una segunda unidad de apoyo en el tablero. Bueno, de ahí pasamos a otra que me preguntan mucho, qué opino, que es la marca Gedore. De Gedore no hay demasiado para decir. Gedore es historia. Gedore es una muy buena herramienta. A mí me ha dado gran resultado. Andan dando vueltas nuevos modelos de Gedore. Yo las tengo en el otro taller y créanme que no me han defraudado. Son buenas, son herramientas buenas. O sea, saliendo de lo que es genérico y de batalla, son herramientas buenas. Esta es una Gedore de los años 90 y créanme que trabaja en el taller sin ningún tipo de problemas, no ha sufrido ningún tipo de fallas, de fatiga. Si la calibramos, les aseguro que no se ha movido una centésima. La llave se mantiene en perfecto estado, más allá del cuidado que siempre propongo para las llaves, para las herramientas. Las herramientas son para trabajar, pero tenemos que tratar de que sea de la mejor forma posible, teniendo los cuidados del caso. Y bueno, sabemos que todo, ya ni siquiera esto, que en teoría es lo mejor que hay hoy en día acá en Argentina, tiene una garantía de por vida. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que nada es de por vida. Si fuera esto, bueno, espero que se aprecie que es una Baco de la muy viejísima escuela, Baco PU. Hoy en día todo tiene una obsolescencia programada, muchos me habrán escuchado decirlo. Tenemos que tratar que esa obsolescencia sea lo más lejana posible. ¿Cómo lo logramos? No fatigando la herramienta, no utilizándola superando las capacidades de torque, no añadiéndole mangos, fierros, caños para hacer palanca, para producir más torque. He visto amigos que los hago saber y me molesta muchísimo que las enganchan de esta forma y hacen fuerza así. Nunca me gustó, no lo van a ver en mí. Tengo la suerte de tener fuerza, como dicen algunos, y si no busco otra herramienta adecuada o alguna manera de aflojar, pero bueno, no es que quiera pasar por, no sé, el Milhouse de los talleres, pero me gusta cuidar las herramientas. Sí las he exigido, pero dentro de sus márgenes. Obviamente, para hacer una toma de contacto y tener un canal y hablar sobre resistencia de herramientas, créanme que estas herramientas fueron llevadas a situaciones límites, pero límites dentro de los parámetros que resiste una herramienta, ¿no? Bueno, ya hablamos sobre Piazzoni, hablamos sobre Gedore, las vamos poniendo de costado porque tengo un elenco importante, no importante, pero agarré algunas marcas como para hacer una descripción, porque sigo con la idea de estos últimos programitas, estas últimas charlitas, poner a punto algunos temas sobre algunas dudas que han ido surgiendo y ya después en la segunda temporada iniciar con nuevas cosas. Esta es una Tramontina, abro un paréntesis, elegí todas llaves acodadas, combinadas, acodadas, para hacer una descripción. Esta es una Tramontina Pro, que bueno, fue cuando empezó a venir la mutación de lo que era Tramontina. Los que conocemos la antigua Tramontina, esta fue la evolución. Empezaron a venir en pulgadas, empezaron a venir más medidas, empezaron a venir con mejor terminación, con más resistencia, pero bueno, de ninguna manera eran herramientas que podían estar al frente de un taller.
eran herramientas para un uso hobbyista y eran herramientas para tener en la caja de herramientas. O sea, si se necesitaba aflojar una tuerquita de 10 milímetros, o sea, de 6 milímetros, hexágono 10, iban perfectas. O sea, eran llavecitas para la batalla, pero por ahí no íbamos a poder aflojar, no sé, un tren delantero, una punta de eje, porque aparte no había medidas. Llegaba hasta 22, 24, era muy limitado lo que producía Tramontina en llaves. Después vino la evolución, de hecho esta es una Tramontina Pro de la primera hora, y bueno, ahí ya se pudo empezar a confiar un poco más en lo que es llaves, en lo que es tubos, en lo que es verdaderamente la marca, que tampoco la recomendaría como para tener al frente de un taller, pero bueno, una buena opción para una herramienta secundaria en el tablero. Perfecto. Tenemos de la línea Bullet, de Bullet en el canal hay un video describiendo más o menos modelos antológicos, modelos actuales. Y bueno, a mí me ha dado resultado. Siempre me da resultado manteniéndola dentro de los parámetros, ¿no? Es una calidad linda. Hay otras llaves, otra época, otra generación. En mi mano, esta es cómoda, la siento cómoda. Es tirando a de un espesor grueso, o sea, me da cierta seguridad al momento de imprimir torque. Hay otras que son más delgadas y bueno, por ahí no tenemos esa seguridad. Si me dan un segundo, bajo una y les muestro. Bueno, acá estamos de vuelta con esta 23, que obviamente no sé si se va a poder apreciar claramente, pero observen el espesor de la de 19 con la de la 23. O sea, a mí me da cierta sensación que esto, llevado a extremos, se puede llegar a doblar o no tener una resistencia adecuada. Si bien es más ancha, está bien, estamos hablando de dos medidas distintas, pero y tengo la de 23 de esta época, de esta generación de Bullet, y es más delgada y robusta, pero bueno, ha cambiado, han ido cambiando, manteniendo un estándar de calidad, pero por ahí anatómicamente cambiando un poco. Se han acotado medidas de boca, se han acotado medidas de estría, dado que bueno, han cambiado, no sé si para bien, porque quizás entran en lugares que antes no, pero bueno, estamos perdiendo cierta posibilidad de imprimir torque. Bueno, acá tenemos una Biasoni más, 12 milímetros, simplemente para que vean cómo eran en la primera hora. Muy buena llave, ya lo dije. Tenemos una Bremen de la primera hora. La primera hora le llamo a la primera unidad que conseguí, que después, bueno, fui comprando hasta completar la línea. También me ha pasado de estar comprando una línea y que en un momento me cambien el modelo y por ende cambia bastantes cosas de la llave, dado que bueno, por ahí varían medidas, por ahí varían anatomías, por ahí varían ángulos de codo, ángulos de trabajo, espesor de boca. Bueno, cambian muchas cosas, terminaciones, por ejemplo, esta es una Bremen de la primera hora y esta es una Bremen que pueden conseguir en la actualidad. Ya notamos cierta falta de detalles, cierta forma de debilidad acá en la boca, donde no hay suficiente cuerpo, no hay suficiente material. Si bien no es débil, si bien se comporta, pero no es lo mismo que lo que fue esto. Bueno, en el canal hay videos describiendo bien las herramientas. Esto simplemente es un repaso de cada una de las marcas. De esto hubo varios modelos que se parecían mucho, eran similares. Bremen, Eurotech y Ruhlmann. Daba la sensación de que pasaba lo mismo con Inco
total y en top. Bueno, esto ha atravesado una etapa, que acá tengo una Eurotech, que venían lisa acá, y le imprimían el nombre. Acá, por ejemplo, le imprimieron Eurotech. Le podían imprimir Bremen, como también le podían imprimir Ruhlmann. He estado en ferreterías industriales comprando llaves Bremen en tableros de Ruhlmann. Pero bueno, eran calidades similares. Volviendo a si... Bueno, acá tenemos una Ruhlmann auténtica, pura. No sé si se aprecia. Pero bueno, es una Ruhlmann auténtica de 5 octavos. Muy linda llave, muy linda. Es una herramienta que podría ser esta línea de primera línea en un taller. Yo he trabajado en forma profesional con la herramienta y me ha dado muy buenos resultados. Hubo otra línea que por ahí preferí tenerla de apoyo y llevar, no sé, la Baco. Que tampoco, créanme, que si no es esta, como ya dije antes. Es reiterativo, pero bueno, es así. La Baco confiable es esta. La que podíamos encontrar entre los 70 y los 80. Y llegando a los 90. La Zambic Baco ha dado buenos resultados también, pero ya no era esto. Bueno, después ya todos conocemos la historia, hemos hablado bastante de las falencias de alguna que otra llave. Tenemos la Crossman, también llave acodada. Hoy abordamos combinadas acodadas. La Crossman, pero la Crossman. No Crossmaster, no Crossman Dowenpagio, Crossman. Llave muy versátil, llave muy cómoda, con un ángulo de trabajo correcto, con anatomía cómoda, dimensiones apropiadas para la medida de la llave, o sea que no era una llave así, ni una llave así, era una llave con la medida indicada para torquear a mano una tuerca hexagonal de media, en este caso. Que eso es muy importante también, porque hay llaves que las hacen demasiado cortas, pero no con intención de que sea una llave corta, ni con intención de que sea una llave larga. Hacen la matriz así y la alargan y se pasa de torque al momento de ajustar un determinado tornillo, un determinado bulón, una determinada tuerca. Son detalles a tener en cuenta. Los mecánicos, los de la vieja escuela, aunque parezca una pavada, pero en el pulso tenemos cuánto necesitamos ajustar algo. Créanme que, bueno, yo lo he logrado con los años, pero yo tenía un profesor en ajuste que apretaba un bulón de bancada y decía, bueno, listo, ya está. Probá con el torquímetro y fíjate si le erré por algo. Estaba exacto. Exacto. Pero bueno, son cosas de la vieja escuela, cosas que ya se incorporan en la mano, cosas que se incorporan en el pulso. Hablábamos con mi amigo Daniel, bueno, él hace mecánica pesada, mecánica de camiones, bueno, ya conocen mi paso por Industrias Baco, los amigos de siempre, donde yo desarrollaba trabajos y en lo que era camiones, pero bueno, en la parte de montaje de cajas, donde se desarrollaba todo lo que es el tema de armado del sistema hidráulico, cilindro, toma de fuerza, bomba, bueno, cruceta, cardan, todo lo relativo a que el camionero engrane la toma de fuerza en aquel momento. Ahora debe ser todo digital o por Bluetooth, no sé, desconozco. En aquel momento había que pisar el embrague, engranar la toma de fuerza en la caja de velocidad. La caja de velocidad del camión venía con una ventanita donde se montaba la toma de fuerza. De ahí salía un cardan con crucetas que giraba la bomba hidráulica y la bomba hidráulica se encargaba de hacer el circuito. Obviamente había un tanque de aceite, bueno, la válvula para... Otra de las preguntas que por ahí no tienen nada que ver en este video, pero ¿por qué baja la volcadora? Simplemente porque el camionero desengrana la toma de fuerza y abre
o abría una válvula y se descarga la presión hidráulica. El aceite retorna al tanque y listo, ya está para comenzar un nuevo ciclo. Pero bueno, ahí es donde uno trabajaba haciendo fuerza, con medidas de 50, 62, llaves grandes, tubos grandes, en fin, estas llavecitas, que obviamente no tenían nada que ver con eso, pero no se usaban. En una época que estuve en la parte de electricidad de las volcadoras, porque todos los farolitos que ustedes ven, que lleva dos blancos arriba, un verde a la izquierda, un rojo al costado, que por ahí viene con un giro, otro giro, bueno, todo eso lo conectaba yo, por ahí le hacía el enchufe pentafásico, se le llamaba en aquella época, que venía con un alargue, el enchufe pentafásico, para llevar la electricidad del camión y la volcadora a lo que era el acoplado. Todas historias de aquella época, perdón. Bueno, como dije, describimos la Eurotech, que era una linda llave, una linda herramienta, pero era una Bremen o una Ruhlmann. Era también una buena opción para tener en el tablero. Bueno, cuando emergieron estas marcas, este tipo de llaves, empezaron a descender las Crossmaster, la Stanley. Bueno, ¿qué vamos a hablar de Stanley? Involucionó, podía haber bajado algunas acodadas que tengo para poder hablar y desarrollar un poco el tema, pero la verdad Stanley no está en condiciones de ser en este momento, en lo que es llaves, herramienta de cabecera de un taller. Si algún amigo tiene otra opinión, bueno, será bienvenida y escuchada y respetada, pero créanme que no va. Hay muchas cosas que mejorar en Stanley. Yo estoy seguro que debe haber una línea Stanley muy superior, que acá no llega ni por casualidad. Bueno, nos tenemos que conformar con quizás el Stanley Racing o el Stanley Fact Max, o bueno, Stanley, pero estoy seguro que esa empresa debe desarrollar productos de muy alta calidad que no estamos viendo nosotros, evidentemente. Todo lo que le mostré son buenas opciones para trabajo, acorde a la necesidad de cada uno. Pero bueno, pongámosle que ahora viene el tema, ahora todo se une. Bullitt desarrolla una llave de 32, que yo hasta el momento que las compré, hay hasta de 28. Pero pongámosle que desarrolle una llave de 32, que ya debe estar, qué sé yo, y yo la lleve a la fábrica de volcadoras en mi caja e intente aflojar una tuerca de 32 con una Bullitt. Ahí es donde no se va a lograr la tarea, porque créanme que hay un torque importante y bueno, la llave no está para eso. Ahí es metalúrgica pesada, como estaba comentando, y se necesita una calidad. Si tenemos un taller y necesitamos aflojar una punta de eje, muy probablemente lo logremos, pero quizás no son herramientas para hacer las primarias del tablero del taller, o sea, no podría ser nuestra primera opción. Estuve aflojando bulones, dado que bueno, llegaron al taller un Gol Tren y un Golcito. Esos motores vienen con, estuve haciendo distribución, el piñón que va en el cigüeñal viene con un tornillo multiestrías, cabeza 19, que créanme que bueno, por ahí no tengo la medida exacta ahora, pero mañana podría mostrar el tornillo. Créanme que debe tener un largo de 5-6 centímetros, 50-60 milímetros, y viene pegado de punta a punta. El torque que hay que imprimir para aflojar ese bulón de punta de cigüeñal es increíble. Miren que yo tengo fuerza, miren que he casi doblado una llave y no aflojado. ¿Cómo se hace? Bueno, se salta arriba, se le tiran los kilos y ahí afloja. Si no, hay que calentarlo.
sino hay que calentarlo. Si uno no quiere maltratar la herramienta, si uno no quiere anexar manijas, lo que hay que hacer es calentarlo o pasar a tubos encastre 3/4, donde las manijas son, como diría el amigo Nico de los motores, cojudas, y ahí lo podremos aflojar. Bueno, me van a decir los amigos mecánicos, Tano, vos sabés que no hay demasiado lugar para eso. Cuando sacamos la pata de motor, podemos subir un poquito o bajarlo un poquito y ahí llegar con la manija de 3/4. Bueno, espero que les haya gustado. Nada, una conversación, una charlita sobre llaves combinadas, que por ahí son temas remanchados ya en el canal. Pero bueno, lo lindo de charlar un poco con ustedes, mostrar un poco las distintas calidades con las que uno trabajó, con las que uno trabaja. Y los dejo con esta imagen. Antigua escuela, confiable. La hija o nieta de la vieja escuela. ¿Qué va a hacer? Les mando un saludo, nos vemos mañana. Los amigos que no van a estar mañana mirando, les mando un abrazo, un cariño entrañable. Bueno, gracias por el apoyo en este año que está terminando. Y nada, nos vemos en una segunda temporada. Para mí, un fin de año no es demasiado significativo, es el año que viene es la continuación de este, pero bueno, siempre tiene una cierta carga de hacer un balance y hablar un poco y qué sé yo, y el balance este año es positivo, se han recuperado cosas que hacía años, añares, estaban perdidas. Bueno, nos vamos sumando, se van acercando amigos, así que nada, los espero mañana para hacer una charlita más desde el tallercito, seguramente, como dije. Eso fue para los amigos porque dije que no me iba a saludar y me largué a filosofar y a hablar. Pero bueno, para los amigos que mañana van a estar haciendo otra cosa seguramente y no mirando el canal. Y a los amigos de siempre durante el día, durante el transcurso del mediodía, seguramente haremos un videíto, una charlita, y les mandaré también un abrazo entrañable a los amigos de siempre. Saludos, nos vemos. Como digo siempre, acá no hay libretos. Esto es ustedes y yo en mi taller describiendo lo que más nos gusta. Herramientas. Saludos.